Muy buenas, señores, bienvenidos a una actualización más previa a lo que puede ocurrir mañana, un poquitín más temprano que dentro de 24 horas, digamos, ¿no? Porque tenemos noticias del fondo de la FONC de Jerome Powell, y en torno a las 8 de la tarde de aquí de España, pues puede haber movimientos interesantes que nos lleve el precio, bueno, a decidirse y ver qué hace, ¿no? Ver si continuamos un movimiento correctivo a la baja o ver si pues a lo mejor da muy buenas noticias y eso genera pues bastante interés en el mercado y empieza un movimiento impulsivo que también explicaré cómo puede ir uno o el otro, ¿vale? Principalmente, ¿qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en un movimiento de primeras correctivo. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en un movimiento, o si nos fijamos en los escenarios de mayor temporalidad de 4 horas o incluso diario, ¿vale? Nosotros teníamos actualmente pues un movimiento principal que era de diagonal en onda, pues bueno, un movimiento en diagonal que puede ser onda 1 o bueno, otro tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, ese movimiento en onda en diagonal nos trae de primeras un movimiento correctivo y por tiempos y por precios, en principio Fibonacci y Elliott nos dice que no estaría terminado. ¿Por qué? Porque por precios no ha llegado a las zonas habituales, que sería haber tocado correctivamente los 105.400 o por debajo de los 105.400, nos hemos quedado en 107.500, ¿vale? Y por tiempos, en principio, todavía ha sido muy corto. En principio estamos todavía es demasiado temprano, solo hemos llegado al 1 a 1 si comparamos esta onda con la onda 2, ¿vale? Esta onda que sería la onda 4 con la onda 2. En principio, entonces sería demasiado corto este movimiento y tendríamos que llegar un poquitín más abajo y un poquitín más y esperar un poco más o tener un poco más de tiempo correctivo, ¿vale? Eso en base a lo que normalmente Elliott y Fibonacci nos dicen en sus tiempos y en sus precios, ¿vale? Entonces, si tenemos eso en cuenta, de primeras vamos a decir que estamos esperando un movimiento en zigzag. Para que se dé ese movimiento en zigzag, sí o sí, ¿vale? Mañana, y antes de la corrección, ¿vale? No deberíamos de ir más arriba de los 119.350. Así que tener muy en cuenta ese precio. ¿Por qué? Porque esos 119.350 nos va a cambiar la corrección y no va a ser tan, la bajada no va a ser en zigzag y va a ser, si lo tocamos, en vez de en zigzag, en algún tipo de flat, ¿vale? Lleguemos o no lleguemos a ese tiempo, o en su defecto en triángulo. Entonces puede que incluso tampoco lleguemos en esos precios, ¿vale? Igualmente, cualquiera de los dos sería para después de corregir, subir, ¿vale? Entonces, de momento, somos correctivos para después subir, ¿ok? Entonces, dentro de estos escenarios nos podemos encontrar con diferentes opciones. Vamos a dejar marcado solo el cuadradito que marca la zona de inicio, que son los 119.350, ¿vale? Vamos a esconder todo lo demás de primeras que no nos interesa. Vamos a poner el escenario en 1 hora y vamos a ver cómo podemos llegar a esa caja o hasta dónde podemos llegar antes de esa caja, ¿vale? Entonces, de primeras, uno de los escenarios más probables sería algo tal que así, ¿no? Un WXEI que idealmente se quede por debajo de los 121.200, y quedarse por debajo de los 121.200 ya implica entrar dentro de la caja, ¿vale? Idealmente no por precios, por targets de objetivos, no llegaría porque se quedaría en principio un poquitín más arriba de donde ya estamos, ¿vale? Es decir, esperaríamos un movimiento algo más impulsivo que nos lleve hacia esta zona, que nos quede por debajo principalmente, idealmente, porque normalmente una onda Y quedaría en torno a estos precios, 117.100 y 118.655, ¿vale? Y a partir de ahí empezaría movimiento impulsivo a la baja, que tome el bajo idealmente, que luego corrija en forma de zigzag y luego continúe bajando también en movimiento impulsivo hacia la zona que sí que nos interesa de precios y de tiempos, ¿vale? Eso sería lo ideal y lo principal que puede pasar, un WXI dentro de una onda X, ¿vale? WXI, ¿vale? Este sería el principal escenario. Ahora bien, hay otras formas de llegar ahí, sí, por ejemplo, en un ABC, que es bastante parecido, en la que ya prácticamente estaría en zona, pero todavía falta, parece,
que desde este último bajo parece que todavía le queda un altito más, ¿vale? Entonces, igual da igual uno que otro, en principio son objetivos similares, ¿ok? Ahora, hay un escenario alcista que te lleva el precio no solo a la caja, sino más allá de la caja, incluso, ¿vale? Ese escenario es este. Tenemos de inicio, ¿vale?, una diagonal en onda 1, ¿vale? Y la corrección, aquí tenemos W, todo esto es X, ¿vale? Y luego viene Y en un flat que tendríamos que tener como, o contar como esto 1, 2, 3, que esto de aquí sea la onda 4 y luego venga 5, ¿vale? Es un poquitín raro, un poquitín cogido con pinzas, pero respetaría absolutamente todo y esto sería la onda 2, ¿vale? Ahora, el problema es que si esto es 1 y esto es 2, la onda 3 es bastante similar en precio que la onda 1, ¿vale? Son bastante similar. Entonces, si esto fue 4, la onda 5 en teoría tendría que ser la onda más extendida. Es decir, tendría que llegar por encima de los 119,350 e incluso más allá. Puede que a tomar nuevos saltos, ¿vale? Puede que sí, puede que no, ya veremos, ¿vale? Después de esto, en principio, vendría una corrección y después continuaríamos pues, movimientos más alcistas. Si tomamos el alto y hacemos este movimiento, ¿vale?, el escenario correctivo tendría que cogerse con un poco de pinzas, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que el escenario correctivo habría que cogerlo con un poco con pinzas? Porque para un WXY, en realidad, normalmente no tendríamos que tomar el alto, y menos en un impulso para tener una corrección y después continuar el impulso, porque estamos en una corrección, ya tendríamos, y X ha sido un impulso, todavía nos queda, esto sería la onda A, luego vendría la onda B y luego vendría la onda C. Entonces, idealmente tendríamos que pensar más que en un WXY, en un flat, en algún tipo de flat, ¿vale? Eso sí que puede ser más interesante, que puede llegar a zonas de flat a partir de por encima de la cajita, pero tendríamos que verlo incluso en algún movimiento de algún tipo de movimiento pues más correctivo, ¿no? Que podría ser algo parecido más bien a esto, ¿no? Este mejor. Otro movimiento impulsivo, pero en vez de tener todo esto que sea como la onda 2, tener una nested 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Ya sea 1, 2, 1, 2 y 1, 2, ¿vale? Luego tendríamos la onda 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ¿vale? Dentro de esto sería la onda 3 ya realizada, dentro de 1, 2, 3, venga 4 y 5, que se quede corto y por debajo de esto igual, que venga una corrección igual parecido a lo del WX, ¿vale? Parecido, no igual, pero muy parecido. Y aquí empecemos lo que puede ser la onda A dentro de Y, pero esa onda A no puede hacer un zigzag, sino que debería hacer 5 movimientos. Puede que tome el bajo, puede que no. Si vemos 5 movimientos, probablemente la corrección sí que a la baja en WXY, pero si en vez de 5 movimientos vemos 3 movimientos, esto es para hacer 1, 2 y después 1, 2, 3, 4, 5 y ya aquí incluso llegando a zonas de flat, y en vez de hacer y si esta onda 1 y esta onda 2, ¿vale? Después de 1, 2 son bastante parecidas, esta y esta, en vez de ser un movimiento impulsivo como el anterior que nos lleve a precios más altos, sería un movimiento correctivo en flat. 3 WXY en W, 3 ABC en onda B y después vendría un movimiento correctivo a la baja en onda C, ¿vale? Esto es un escenario del que ya llevo tiempo hablando, en el que estaríamos, creo que es este, ¿vale? Este, WXY en onda A, que esto sea el flat, llegue a targets de cerca de los 130.000,
¿vale? Y a partir de ahí, 128 incluso, y a partir de ahí, o incluso un poco más abajo, ¿no? A partir de los 122.800 ya serían, a partir de los 128.800 ya sería targets de flat, y ahí a partir de ahí ya podría caer para hacer ese expanded flat, que ya sí que sí nos podría meter en tiempos y en precios que estamos esperando, ¿vale? De lo que empecé el vídeo, ¿no? De la corrección mayor, ¿vale? Entonces, esos dos escenarios hay que tenerlos en cuenta. Es muy importante lo que puede ocurrir aquí mañana. Es muy importante si tomamos o no tomamos esto, porque dependiendo de lo que ocurra, de si tomamos estos 119.350 y viene una corrección simple, pues da igual, no nos importa tanto que lo hayamos tomado, porque aún así el movimiento impulsivo siguiente es más relevante. Si es bastante parecido en distancia, en precio, con el siguiente, ¿vale? Estaríamos buscando más bien un flat y una corrección importante. Y si no, y si este movimiento es muy impulsivo, ¿no? Y ya pasamos el 1.618 de la onda inicial junto con la onda siguiente, estaríamos más bien pensando en una onda 3 que en una onda C, porque esto sería la onda A, esto sería la onda B, esto sería la onda A o la onda 1, esto sería la onda B o la onda 2, y aquí vendría la onda 3 o la onda C, ¿vale? Sería C, si se queda por debajo del 1.618, sería la onda 3 si llega al 1.618 o por encima, pasando el 1.618, ¿vale? Entonces, momentos decisivos. Igualmente, si nos quedamos por abajo, este movimiento impulsivo no tiene por qué darse, estaríamos más bien incluso en este WXY contado de esta manera, WXABC, y quedándonos por aquí por debajo, y lo que veríamos al siguiente sería pues un movimiento en zigzag, viendo esas 5 ondas corrección y otra vez 5 ondas que también nos llevaría a esta zona, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Uno de, en principio, estos dos escenarios. Estos dos escenarios, ¿no? El WXY o un flat, ¿no? Un zigzag mayor con precios un poco más altos para hacer un flat mayor que fome a mucha gente para después sí que sí irse. Idealmente todo nos lleva a precios que están en torno a los 100, 101, ¿vale? En torno a precios que estén dentro de esta cajita, por debajo de los 105, por encima mínimo de los 109, respetando idealmente los 109, los 93, 461 que vemos aquí, ¿vale? No llegaría hasta esta zona, se quedaría idealmente en esta zona. Targets de flat entran dentro de la zona, targets de WX también entran dentro de esta zona. Respetaría todo, respetaría Elliott de tiempo, respetaría Fibonacci de tiempo, respetaría targets de Elliott de precio, respetaría en principio todo. Y que se fuera ya sería un poco raro porque tendríamos que considerar solo esto, la corrección, y por tiempos es bastante poquito, ¿vale? ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, pero no es lo más probable actualmente. Entonces, cualquier movimiento al alza es para corregir, ya sea por mucho o ya sea por poco, ya sea en un movimiento simple, en un movimiento en zigzag más complejo, ¿vale? Pero simplemente estamos esperando todavía precios más bajos. Si vemos, ¿vale? Tener en cuenta que si vemos que en vez de esto y ese movimiento impulsivo, vemos lo que dije antes, ¿no? Un movimiento impulsivo tal que 1, 2, 3, 4 y un movimiento impulsivo grande, impulsivo importante, que nos lleve a hacer una onda 5 extendida, que incluso tomemos altos, ¿vale? Esa onda 5 le restaría posibilidades al escenario rojo, ¿vale? Y podríamos ver a lo mejor una corrección en onda 1, 2, 3, 4, 5, y esto sería ya pues una onda 5 final, para después ya sí que sí caer para siempre. Bueno, para siempre no, pero hasta el siguiente bull market, ¿vale? Idealmente. Pero si no, ya veremos, paso a paso. Mañana es un día relevante, un día importante, veremos lo que ocurre en torno a esta zona con los precios y veremos si hay posibilidades de continuar más para arriba o de caer, ¿vale?
Lo dejamos por aquí, sé que hay que tener bastantes cositas en cuenta. De momento unos precios un poco más altos o unos precios bastante más altos, veremos, para después continuar la corrección, ¿vale? Repito, tener en cuenta, si tocamos los 119.350, la corrección en este WXY, ¿vale? Este WXY pasará de un zigzag, si los tocamos, los 119.350, pasará de ser Y un zigzag a ser algún tipo de flat o de incluso triángulo, antes de continuar, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo lo que tenemos para hoy. Espero que os haya servido y os haya llegado, así que nada, si queréis estar un poco más informado tenéis el grupo de Telegram, donde intentaré publicar un poco más de información si veo algo interesante, y si no, mañana probablemente hagamos directo, así que estad atento. Nos vemos probablemente mañana, ya sea en vídeo o en directo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.